Muchas veces los desarrolladores, pues ya les urge arrancar, parece ser como que tienen todos los elementos y no lo tienen. Temas de permisos, temas del crédito puente, temas del proyecto ejecutivo, etcétera, etcétera. Y regularmente contratan una gerencia cuando ya dieron pasos. Padres cuando te contratan desde mucho antes, lo más chido sería desde la originación, por decir algo. Que tenemos más injerencia en los resultados del proyecto. Claro, y tienes el tiempo para hacer una mejor planeación y tratar de evitar un fast track. Y que a veces nos hacemos chiquitos y decimos, bueno, pues es que el cliente tiene la razón y está diciendo que va a costar lo que él dice, cuando al analizar la situación, al analizar el presupuesto, pues muchas veces no es sostenible lo que el cliente dice. Bienvenidos a Bitácora 23, donde compartimos reflexiones sobre gestión de proyectos, liderazgo e innovación. Les voy a presentar a David Posadas, director de operaciones de Axioma, que me va a acompañar hoy. Soy Raúl Herrera, socio director en Axioma. Y empezamos, David. El tema que vamos a ver hoy es lecciones aprendidas en los proyectos y cómo capitalizarlas. Muchas gracias Raúl. Primero por la invitación y pues esto que el día a día hacemos, nos dedicamos, que nos apasiona, pues es un placer poder compartirlo, pues ahora sí con las personas. Y como dicen, a veces el que enseña aprende dos veces. Entonces creo que esto pues va a estar muy bueno. Excelente. Gracias. Abrimos la plática con la pregunta siguiente. ¿Cuántos proyectos cerramos con éxito? ¿Serán todos? ¿Algunos? ¿Cómo ves? Es muy buena pregunta. Yo creo que la realidad que tenemos es que los proyectos tienden a dificultarse para cerrar. Y efectivamente hay algunos que nos han dado unos verdaderos dolores de cabeza, pero pues a la vez hemos aprendido cada vez más esas omisiones, esa parte de una planeación tal vez que no fue la mejor y que se está manifestando al final del partido. Cuando hacemos el recuento, nos vamos dando cuenta. Sí. Exactamente. Entonces, yo creo que es una situación real, pero tenemos que irla manejando y a través de las experiencias, pues ahora sí la incidencia de proyectos que no estén cerrando de la mejor manera, pues van a tener que ir tendiendo a la baja. Muy bien. ¿Te parece si pasamos a ver cuáles son los errores más comunes que se cometen en la administración de proyectos y los vamos rebotando y los vamos platicando? Correcto. Yo traigo el primero que quiero que empecemos a platicar, es cuando el proyecto se hace en fast track. A ver qué opinas. A mí me ha tocado ver con muchos desarrolladores, sobre todo los de vivienda, que tienen una prisa porque tienen un préstamo bancario o tienen préstamo de inversionistas y les surge, tienen una tasa bancaria que pagar y tienen unos intereses que pagar, y eso provoca que se genere un fast track. Y ese fast track a veces hace que mientras se está diseñando una parte del proyecto, ya se está construyendo la otra y genera riesgos y genera pues sí, riesgos que a veces es más complicado de ver y hay que darle un tratamiento muy especial. No sé si te ha tocado esa situación. Sí, fíjate, y cada vez más yo creo que es en sí la base del negocio también de los desarrolladores. Muchas veces los desarrolladores pues ya les urge arrancar y parece ser como que tienen todos los elementos y no lo tienen. No lo tiene. Temas de permisos, temas para el crédito puente, temas del proyecto ejecutivo, etcétera, etcétera. Y regularmente contratan una gerencia cuando ya dieron pasos. Sí. Lo padre es cuando te contratan desde mucho antes. Lo más chido sería desde la originación, por decir algo. Que tenemos más injerencia en los resultados del proyecto. Claro, y tienes el tiempo para hacer una mejor planeación y tratar de evitar un fast track. De acuerdo. El fast track se puede usar y lo hemos usado. No es lo más recomendable, pero sí es posible. Y si quieres eso podemos abundarlo un poquito más. Muy bien. Otra cosa que nos pasa es contratar empresas cuando el proyecto ejecutivo todavía no está listo. Es decir, en fases previas, cuando todavía no está definido,
contratar un alcance con una empresa y corremos el riesgo, el alto riesgo de que venga con cambios porque no estaba claro el alcance. Entonces, después regresa con cambios y nuestro presupuesto que creíamos que iba a estar congelado, pues tiene cambios, por lo tanto, ¿no? Claro. Fíjate que ahí, Raúl, hay un punto importante porque nos ha sucedido en los proyectos de que esa premura que hay y que se tiene del proyecto, precisamente para congelar la base del costo, que nos urge a todos que no haya escalatorias, se empieza a generar como ese pánico y empezamos a contratar efectivamente compañías con una medio ingeniería y lo queremos y lo lanzamos a un precio alzado o un precio máximo garantizado que no es sustentable. No, nadie te lo va a aguantar. Nadie te lo va a aguantar. Entonces, los contratas y los tienes un año ahí. Sí. Y cuando resulta que ya los vas a ocupar, el proyecto ya cambió. Ya cambió, ya no te van a sostener el precio. Ya no te van a sostener y empieza a ser un verdadero dolor de cabeza porque empiezas ahí a cambiar incluso las condiciones contractuales con el mismo contratista y empieza a ser algo complicado. Por eso a veces las prisas nos hacen cometer errores en los abastecimientos. Hay que tener mucho cuidado versus el proyecto. Sí, sí, totalmente, ¿Verdad? totalmente. Oye, ¿qué me dices del cliente que es todopoderoso y que te apunta con el dedo y que te dice no hay más dinero y tiene que costar lo que dijimos y no hay de otra? Y que a veces nos hacemos chiquitos y decimos, bueno, pues es que el cliente tiene la razón y está diciendo que va a costar lo que él dice, cuando al analizarle la situación, al analizar el presupuesto, pues muchas veces no es sostenible lo que el cliente dice. ¿Qué opinas de esa comunicación o de esas situaciones? Híjole, ese es un punto, Raúl, bien delicado, bien importante, porque involucra decir las cosas como son y en su momento. Y también si el cliente tiene la confianza en la gerencia que contrate, pues va desde el punto de a ver, vamos a ver el tema del modelo de negocio, vamos a evitar un doble discurso o sea, tenemos que hablar con honestidad para poder ayudar y participar y poder ver dentro de lo razonable el tema del costo, porque el costo a manera del negocio está parametrizado o con una experiencia previa, pero todavía hay que transitar por un proyecto ejecutivo. Sí. O sea, todas las etapas. Entonces, todavía es difícil saber si el costo que tiene en el modelo desarrollador es verdaderamente viable. Sí. Y si le empiezo a decir que sí desde el día uno, estamos incurriendo en una irresponsabilidad Sí, sí, sí. sobre la base del costo. A veces, a pesar de que el mismo cliente es el que te hace que caigas en la irresponsabilidad. Por eso esa es la parte complicada, ¿verdad? Es correcto. Decirle que no cuando te puede correr, regañar, reclamar. Entonces se convierte en un tema bien complicado. Y son tomas de decisión y es medio el paso de la muerte. Pero yo creo que lo más claro es lo más decente y más vale decir las cosas en el momento y creo que eso puede evitar también muchos dolores de cabeza. Sí, de acuerdo. El no documentar las órdenes de cambio a tiempo, sino irlas dejando en documentos sueltos, en una bitácora, en un email, hasta en un WhatsApp, y al final cuando llega el contratista con todas las órdenes juntas y no teníamos la noción del costo proyectado, suele ser un error en el que podemos incurrir, a veces por la misma falta de control que pudiéramos tener nosotros o que pudiera tener nuestro cliente o todo el equipo. Esa es otra de las cosas que alguna vez nos ha pasado y que debemos de tener mucho cuidado y mucha disciplina, metodología, etcétera, ¿no? Correcto, totalmente de acuerdo. Fíjate que lo peor que le puede pasar a un cliente, y no lo ha expresado también en algunos casos, son las sorpresas. La sorpresa. Las sorpresas. Sí. Y la realidad es que sí podemos evitar las sorpresas si transitamos los procesos. La disciplina operativa es bien importante por parte de las gerencias, ¿sí? No saltarse las trancas. Podemos hacer ágiles los procesos, pero no se vale por ejemplo,
no documentar a tiempo una orden de cambio, no informar al cliente el efecto que está causando su cambio o su petición en costo, en tiempo, y que eso antes de que se pueda empezar a ejecutar algo, pues él lo debe de firmar y estar consciente de que el presupuesto ha cambiado Sí. o el tiempo. Si asumimos que el cliente lo va a aceptar y le damos por la libre y sin una orden de cambio, nada por autorización, en el tiempo, pues empieza la amnesia de todo el mundo, ¿no? Empieza, sí, sí, Y hay problemas, entonces son problemas realmente de un manejo. De Un acuerdo. manejo que no ha sido, pues, de forma disciplinada y responsable. Entonces aquí estamos todos metidos en esto Bien, bien. y hay que evitarlo. Otra situación que nos sucede mucho es toda la responsabilidad que tenemos en los abastecimientos, en la contratación de empresas y la injerencia que tenemos, que si bien por un lado nos caracteriza la honestidad, la transparencia con el cliente, hay mucha apertura y eso pues casi siempre se da. Han sido casos muy aislados donde sucede lo contrario. Sin embargo, sí hemos caído en contratar empresas o en recomendar empresas que no están revisadas a fondo, que hace unos meses era una muy buena empresa y que tal vez alguien le dejó de pagar o el Claro. gobierno o alguna otra empresa y viene con problemas como ficha de dominó y la contratamos y nos viene a caer aquí y debe dinero y el anticipo se lo llevó a otra parte. Entonces, Sí. esa responsabilidad es bien delicada y a veces los clientes o muchos de nuestros clientes confían en nosotros y tenemos que estar haciendo revisiones, pedir referencias. No sé qué opinas al respecto. No, muy importante. El proceso de abastecimiento, primero arranca de una planeación de lo que queremos contratar y luego es con quién lo queremos contratar. Exacto. La gerencia tiene que ser el curador de eso, en la base de ese proceso. Y sí, tenemos que ser muy disciplinados en buscar y revisar el track record de cada empresa. Aquí no puede haber ninguna dogma de fe porque no puedes, lo dijiste muy bien, Raúl. El estado de una compañía puede cambiar de medio año a un año porque puede traer algo en la panza de algún otro proyecto y no te das ni cuenta. Sin embargo, cada vez hemos aprendido que hay distintas herramientas también en el mercado a disposición nuestra para poder verificar como si fueran un poquito los burós de crédito. Sí, sí, exacto. Que lo puedes Entonces, revisar. no es infalible, pero cuando menos el riesgo lo vamos mitigando Sí. en la selección de las compañías, que sean sanas, moral, financieramente, y que tengan la experiencia para el trabajo que se les quiere invitar. Es delicado todo esto, Raúl, porque esto tiene que ser sumamente, primero, transparente, porque así tiene que ser, para eso nos contratan. Y tiene que ser muy responsable de parte nuestra el poder revisar y seleccionar y recomendar al cliente una preselección. Al final, el cliente toma la decisión, pero nosotros tenemos que ponerle la mesa servida. Sí. ¿Sí? Y es muy delicado e importante porque si omitimos nosotros esos pasos y el contratista, que puede resultar, salga mal, si no tenemos una base de todo el proceso con el cliente va a decir, es tu culpa. Eso. Y tú me lo recomendaste y creo que eso al final desgasta mucho la relación. Y creo que volvemos a lo mismo. Si transitamos por todos los procesos de cuidado y curado para llegar a un abastecimiento correcto, el riesgo no lo mitigamos al 1000%, pero cuando menos sí lo bajamos Y lo bajamos considerablemente. considerablemente. Correcto. Oye, platícanos, David, por favor, de el cono de incertidumbre, pero sobre todo qué pasa cuando no usamos el cono de incertidumbre, qué puede pasar con los presupuestos y cómo te ha ido con esos temas. Fíjate que la herramienta del cono de incertidumbre es una buena herramienta si solo sí sabemos explicarlo. Muchos de los clientes asumimos nosotros que pueden entender cómo transita el estado de un estimado de costo para transformarse en un presupuesto base.
Desde el lenguaje que utilizamos nosotros, es importante ahí estarlo aclarando, pero es bien importante también decirle a los clientes cómo funciona esa herramienta, esa incertidumbre que hay en los proyectos o en su modelo, pues tiene que ver con la cantidad de información que se ha generado para que de forma, ahora sí, completa sobre un proyecto ejecutivo podamos tener un estimado más certero. Y todo eso sobre el cono de incertidumbre te va guiando paso por paso y te va diciendo más o menos qué porcentaje todavía tienes con ambigüedad. De acuerdo. Esa ambigüedad es la que tenemos que ir manejando y tenemos que ser muy asertivos en informar al cliente cómo se va manifestando eso para que él vaya tomando las decisiones o recalibrando su modelo de negocio. ¿Sí? Porque si él cree que con un estimado de costo ya lo quiere transformar a un presupuesto base, Ya quieres salir a ya, vender. y luego prevende, es exactamente, ahí lo ligas con las preventas. Sí. Híjole, es un tema delicado porque todavía que había que transitar un tramo en el proyecto ejecutivo, la variación todavía era algo, a lo mejor un 15, un 20% o algo menos, pero tiene una incidencia que te va a pegar en el costo que ya metiste de salida de tus unidades y ahí se empieza a hacer un problema. Ligando con lo que comentas, a veces nos falta entender el modelo de negocio del cliente, ya sea porque no nos acercamos a entenderlo o bien porque el cliente no nos quiere compartir, pero sucede también que a veces hay un presupuesto del modelo de negocio que el cliente lo tiene como tope y a veces nosotros que lo queremos cambiar y lo queremos modificar y no existe, pero hay que llegar a un acuerdo. Entonces también nosotros a veces nos ponemos en nuestro plan sin entender ese modelo. Entonces, necesitamos, yo les digo, meternos a la cocina donde se está cocinando el proyecto y no nada más que nos digan esto es lo que tienes. Hay que entender y meternos nosotros y damos mucho valor cuando, De acuerdo. cuando entendemos el modelo. De acuerdo, Raúl. Entenderlo y cuestionarlo positivamente. Y volvemos otra vez a tiempo. O sea, los cuestionamientos tienen que estar en tiempo. Sí. ¿Sí? Para que se pueda hacer algo. Y como dicen, todavía en papel se puede modificar, se puede hacer, te cuesta menos. Si hay que rehacer un alcance, algún proyecto, porque sobre el estimado de costo, lo que es el mercado te indica que es más alto de lo que tú tenías diseñado. Sí, sí, sí. Y ya por más que entra ya otro riesgo el poder darle una rebanada al costo así nomás porque, no, yo quiero que cueste tanto. Peligrosísimo. Sí. Y eso nos mete en una estela de riesgos a través del tiempo muy delicados. Muy bien, de acuerdo. Oye, entremos a otro tema. La parte de vulnerabilidad, donde nos han tocado las experiencias así difíciles, los casos. Vamos a tocar algunos y tú y yo vamos diciendo si nos ha tocado esa experiencia o si qué se siente en esa situación y cuál es la parte complicada, escabrosa y demás. Uno de los que yo tengo aquí es el miedo al sponsor. Cuando está nuestro gerente o estamos nosotros y está el sponsor y tiene una posición dura que no quiere conceder un sobrecosto o no quiere aceptar algún tiempo que se va a retrasar y nosotros sabemos que va a suceder y que a veces no nos deja decirle al dueño y nos dice, no, páralo aquí, no puedo dar malas noticias. Y nosotros decimos, pues es el que nos paga, es el que con el que queremos estar bien, es el que vemos día a día y queremos tener una buena relación cordial y armonía y demás. Claro. Pero se empieza a hacer la bomba, ¿no? Se empieza a inflar y luego puede ser que sea demasiado tarde cuando ya sabe el dueño, porque la información no le llegó a tiempo, no vio la tendencia de retraso, de sobrecosto, de lo que sea. ¿Esa situación qué tal? ¿Te pone a temblar o no? Sí, Raúl, definitivamente. Pero también hemos aprendido que a veces el no tener la fortaleza y la convicción de poder decir algo que estamos convencidos que te va a doler o que va a causar algún problema, nos hacemos corresponsables de esa irresponsabilidad, ahora sí. Y nos va peor después. Y nos va peor después. Entonces yo creo que muchas veces la parte del sponsor es una figura donde pues viene siendo la parte intermediaria, ¿no? Entre el inversionista y todo. Y está tratando de cuidar su trabajo también. Pero también
creo que ante la confianza que pueda haber con la gerencia, pues es hablar las cosas como son y poder, si algo hay que transmitir al inversionista, Al sponsor sí, y al inversionista. al Sí, inversionista, pues hay que hacer entrar en razón también a los sponsors, sí, de acuerdo. que hay que decirlo en su momento y no nomás una situación que puede tener riesgo, sino también una solución. O sea, tenemos que aportar soluciones ante una situación en la cual pues no está del todo saliendo bien y entonces el tema del timing es muy importante para no generar tampoco una responsabilidad compartida, pero si ya estamos ahí, pues hay que tomarlo y hay que decirlo. Sí. Y hay que tratar pues de salir avante, ¿no? Con las menores consecuencias. Oye, David, ¿y te ha tocado trabajar con equipos que son insuficientes, que les falta algo, equipos de trabajo de Axioma? Platícanos cómo te ha ido, qué has aprendido de esos temas. Sí, fíjate que creo que lo primero que hemos estado pues, revisando más es en las propuestas mismas de proyectos que nos invitan. En tratar de que esté lo más balanceado entre el costo que damos nosotros de salida y el tema de la cantidad de equipo de gente, ¿no? Naturalmente eso tiene una incidencia en la base del costo, pero nosotros tenemos que ver cuál es realmente el equipo óptimo para el proyecto y con el cliente vender el valor realmente. No es un tema de vender las personas, que sí tiene una correlación hacia el costo de la propuesta nuestra, sino el equipo lo que va a generar para el proyecto y qué es lo que va a aportar. Los equipos tienden ahorita a ser de alguna forma híbridos también, entre gente con experiencia y gente con no tanta experiencia. Pero, pero que el impulso, la actitud, la aptitud de los integrantes del equipo son los que marcan la diferencia también para tener un buen equipo de trabajo y poder hacer bien las cosas, ¿verdad? Pero no irnos nada más por el lado de que si sabemos que el proyecto va a requerir un equipo más robusto para la atención, pues no nomás por querer pelear el contrato vamos a tener un equipo muy esbelto donde no va a dar la respuesta y ya sabemos que va a haber problemas en el camino. Ya sabemos que va a haber problemas. Sí, entonces hay que vender bien la propuesta del equipo y eso radicalmente viene por el tipo de proyecto y también el tipo de administración que el cliente quiere tener en su proyecto. Si quiere un contratista general o un general contractor, pues bueno, el equipo tiene que ser más delgado, más esbelto, pero si el cliente quiere que sea todo, correr todas las especialidades, incluso administrar el concreto, el acero y una cantidad de compras por parte del cliente que es válido, pues también eso resume a que tiene que haber una correspondencia de la cantidad de equipo que va a manejar la administración de todo eso y tenerlo en control. De acuerdo. Sí. ¿Verdad? Entonces, ahí es dependiendo del tipo de situación y proyecto, Muy bien. pienso yo. Oye, otra de las cosas que nos ha tocado, que estarás de acuerdo conmigo, es que desde el inicio a veces no alineamos las expectativas del cliente y todos asumimos que lo que viene en el alcance es lo que el cliente pidió. Y si no lo acordamos con él y si no nos alineamos con sus expectativas, suele pasar que el alcance nos vamos en otro sentido. Correcto. Y le vamos poniendo presupuesto y le vamos poniendo tiempo y a veces el dueño o el mero, el cliente final está desalineado y nos damos cuenta 6, 8 meses después de que todo el diseño que hicimos y todo el presupuesto que tenemos o no va a alcanzar el presupuesto o no es exactamente lo que él quería y nos topamos con que pues hay que rehacer diseños, hay que revisar otra vez porque no fue lo que el cliente esperaba, cuando tenemos una metodología bien clara que nos lleva del punto desde las expectativas, que son los primeros pasos, hasta la confirmación del alcance, hasta el presupuesto base ya firmado,
hasta el programa oficial, el plan de proyecto, y se trabaja bien a gusto, pero a veces las prisas, ya sea nosotros o el mismo cliente, nos llevan a cometer errores y a estar bien desalineados, ¿no? Fíjate que la mayoría de los errores, Raúl, vienen derivados de una mala comunicación. Sí. O sea, los principales problemas vienen derivados de una mala comunicación porque empezamos a asumir cosas y no estamos confirmando desde la base de las expectativas. Entonces, asumimos como equipo a lo que el cliente necesita y el cliente también cree que entendimos y empezamos a hacer una planeación y empieza a haber omisiones que empieza a saltar como los temas más adelante, pero ese punto ya te empieza a causar problemas, ¿no? Sí. Ya sea de costo, ya sea de calidad, ya sea de alcances, etcétera. Y empiezan las sorpresas en los proyectos, que esa es la parte que tenemos que evitar a toda costa. Sí. Muy bien. Oye, hablando ahorita, platicabas de comunicación con el cliente y uno de los temas que a veces también no logramos cerrar es la confianza del cliente en nosotros, y me refiero a, por ejemplo, imprevistos. Si decimos que se requieren imprevistos en tiempo o un colchón en tiempo o en costo, perdón, un colchón de tiempo Sí. o un colchón de imprevistos, y decimos que lo vamos a manejar muy responsable, como es nuestra metodología, a veces el cliente dice, no, te empieza a manejar, aquí no hay imprevistos, te quiere apretar el presupuesto, y a veces él tiene una película en sus números internos, tiene algo más holgado, pero a ti como gerencia, a nosotros nos aprieta. Entonces ahí falta confianza y esa comunicación como que no se termina de cerrar, y hay como dos documentos paralelos, dos películas diferentes en paralelo, ¿no? Es correcto. Fíjate que últimamente hemos procurado más con los clientes desde que nos contratan hablar con esa claridad. O sea, no te puedo ayudar si no me abres las cartas. No te puedo ayudar si tienes un doble discurso. No te puedo ayudar si no me doy cuenta lo que te preocupa y tus miedos. De acuerdo. Entonces, creo que el tema de la confianza arranca desde el día uno, cuando firmamos un contrato de colaboración. Sí. Esa es la confianza mutua. ¿Por qué? Porque nos vamos a ir de la mano. Sí. Y yo te tengo que cuidar la espalda. Pero si no sé contra qué te voy a cuidar, pues ¿cómo le hago? Sí. Va muy relacionado con el modelo de negocio. Ábreme el modelo, vamos, lo tenemos que para entender para poderte ayudar. Y poder parar las bolas o bajar las bolas a tiempo. De acuerdo. Es un tema de confianza. Muy bien. Oye, David, vamos a entrar a la parte de las soluciones o tips que podemos dar a la gente que nos está viendo y escuchando. Y vamos viendo algunas de las que ya preparamos y que sabemos, vamos desarrollándolas, tratando de contestar todos los temas que hemos estado viendo con la experiencia que nos ha tocado. Y empecemos con uno de los valores de Axioma que comentaste hace rato: decir las cosas como son, especialmente con el cliente. ¿Cuál sería un ejemplo o un tip para poder llegar con el cliente? Porque está bien fácil decir, sí, dile, güey, ahí nos vemos, tú dile. Sí. Pues, y me voy retirando lentamente. No, yo creo que para todo eso hay que prepararse. O sea, hay que entender bien los temas que pueden ser un problema. Si no los entendemos, difícilmente le podemos decir las cosas como son al cliente. Sí, porque sería de una forma superficial, a lo mejor lo vería como responsable y te preguntaría, ¿y por qué tú lo dices? ¿En qué te sustentas? Y nosotros tenemos que decir contra la experiencia que tenemos por lecciones aprendidas, cosas buenas que nos han pasado o no tan buenas, y no quiero que te pasen. Claro. Es el input que responsablemente tenemos que poner en la parte de los proyectos. Para eso me contratas. Para eso me contratas. Muy bien. Oye, cuando un cliente te negocia el costo y te pide que te vayas a la baja, y a veces eso implica sacar gente del equipo que sabes que vas a necesitar, y esa venta, hace un momento platicabas que a veces el cliente no entiende, ¿tendrás algún caso donde logres convencer al cliente? ¿Qué tips podemos darle a nuestros clientes para que
que entienda a nuestros clientes o a alguien que vaya a tener una situación similar para convencer a la otra parte de que está generando valor y no solo costo y que es un costo. ¿Cómo lo verías ese tema? Sí, yo creo que es una relación de poder explicarle. Si él trae un costo de la gerencia y no es compatible, vamos a entrar dentro del análisis nuestro de lo que le sirve para el manejo del proyecto, pues lo que tenemos que explicarle es por qué. Y en eso viene el tema de los riesgos y las experiencias que hemos tenido, derivado de poder asumir o darle palomazo a un costo donde no me va a permitir a mí tener lo suficiente y lo necesario para el proyecto. Yo creo que a veces es mejor decir que no, Sí, de forma responsable, cuando ves que no encaja lo que yo te voy a aportar como valor. sí, sí. Porque al final entonces pues me vas a contratar oye, pues es como una renta de gente. Sí, sí, sí. Y no vamos a rentar gente, no es una renta de gente, es una solución en base a una metodología, a unas experiencias que al final un equipo de profesionales lo están ejerciendo en el proyecto. También es importante transmitirle al cliente que entendemos su problema. Es más, nos apasiona resolver su problema. O sea, vamos por tu problema y tu problema, que normalmente lo entendemos de las primeras pláticas o de experiencias anteriores que ha tenido, si somos capaces, primero, de saber cómo resolver el problema y segundo, de transmitirle cómo va a ser esa solución, pues lo que cuesta el servicio de gerencia, pues se hace una parte mínima. Si él está convencido y nosotros logramos sacar adelante esa solución al problema, se minimiza el costo de la gerencia y damos muchísimo valor. Fíjate, ya cuando das el paso de asegurar de que estamos hablando el mismo idioma por el proyecto y el resultado que queremos, nosotros en nuestro caso no hemos tenido tema oye, pues vamos recalibrando también en el camino, no pasa nada. Exacto. O sea, pero permíteme primero transitar el camino que tengo que entender, vamos trabajándolo y en el camino vamos generando algún tipo de ajuste, no pasa absolutamente nada. Sí. Vamos creando el traje a la medida del cliente, pero eso, volvemos a lo mismo, tiene que ser sobre un ámbito de confianza mutua. Sí, que en Axioma lo que acostumbramos es, vamos a hacer un diagnóstico, vamos a trabajar, no tienes ninguna obligación, o sea, paramos el servicio, lo cambiamos. Correcto. O sea, es muy abierto, es muy transparente, lo cual, digo, como casi siempre nos pasa, los clientes nos vamos acompañando y vamos haciendo ajustes con base en la confianza y eso nos lleva a muchas soluciones. A veces el reto es con los clientes que todavía no nos conocen y que son nuevos y hay que convencernos juntos de eso, ¿no? Correcto. Oye, otro punto es, como con base en la experiencia que hemos tenido, el tener proyecto ejecutivo a la hora de contratar, o antes más bien de contratar a una empresa, de preferencia tener el proyecto ejecutivo o casi cerrado, porque si no, pues a veces el alcance cambia y hay sorpresas con el costo y con el tiempo, ¿verdad? Es correcto. Lo recomendable es poder tener una gran cantidad o sea, un avance muy importante del proyecto ejecutivo para poder cuando menos empezar a hacer los primeros abastecimientos que pudiera ser el 30 o 40% que constituye cimentación, estructura, etcétera. Puedes ir trabajando todavía con lo que te queda un poco del proyecto ejecutivo, pero no lanzar un concurso en un Con falta de proyecto información. conceptual o una cosa así, y más en la incidencia que más pesa del proyecto, del presupuesto, lanzar la estructura así, tal cual, cuando todavía no está totalmente clara. Puede ser riesgoso. Puede ser un riesgo y puede derivar en problemas de costos, sorpresas en costos. Sí, de acuerdo. Oye, uno de los temas que platicamos tú y yo seguido es cómo poder facultar y empoderar a nuestro gerente, que finalmente es el que va a estar llevando el proyecto, el que es el capitán del barco por parte nuestra, cómo empoderarlo para que pueda decir no o que pueda tener una opinión de valor, de peso con nuestro cliente, que a veces se necesita ese contrapeso, a veces nuestro cliente no siempre tiene la razón y como decimos, el que manda es el proyecto, pero el gerente tiene que ser escuchado.
¿cómo crees que sea la mejor manera de darle su lugar con el cliente, sobre todo cuando este es difícil o es medio autoritario? Claro. ¿Cómo lo verías ese punto? Yo creo que es un punto que tenemos que estar planchando incluso desde el kickoff del proyecto, desde la base del organigrama, en el entendimiento del rol y la función con el cliente y el equipo, del gerente. En nuestra estructura de Axioma, pues tenemos un líder de proyecto, tenemos un gerente de proyecto que es el piloto, es el principal, él es nuestra atención máxima está en el gerente del proyecto, pero yo creo que para que él pueda tener el empoderamiento, tiene que estar primeramente declarada desde una base orgánica del proyecto. A ver, vamos viendo el organigrama. Empezando con los documentos. Exactamente, Sí. el rol, función, responsabilidad, el plan de comunicación. Esa parte automáticamente estamos declarando al gerente ante toda la organización la responsabilidad que él tiene y tenemos que apoyarlo. Desde la base del cliente y nosotros como staff. Sí. ¿Para qué? Pues para que él tenga, él no le tiemble la mano en hacer lo que tenga que hacer y tomar decisiones, medidas. Algunas van a tener que ser consensuadas, pero otras va a tener que seguir adelante. ¿Sí? Entonces yo creo que es una parte del empoderamiento ante el equipo, ante la organización, en el entendimiento de su responsabilidad para que él la ejerza. Muy bien. ¿Verdad? Y nosotros tenemos que cuidar y cuidarlo desde la oficina del staff, la parte de la PMO, etcétera, todo lo que está a disposición de los proyectos, pues para que asegurar que él transite todo ese camino pues bien sustentado y con todo bien blindadito, ¿no? Muy bien. Oye, otro de los puntos que platicábamos que por ahí algunas veces nos ha fallado es el tener empresas contratadas que no tengan buen desempeño o que no tengan dinero. Entonces, hemos platicado tú y yo, que debemos revisar alguna certificación, referencias de proyectos anteriores. En Axioma tenemos una base de datos de proveedores donde cuando vamos a lanzar un concurso, a la hora de hacer la preselección, lo filtramos en nuestra oficina de proyectos en la PMO y ahí vemos quién está bien o quién no está bien y ahí sale lista de los que no están tan bien ahorita. Entonces, toda nuestra gente, todos nuestros coordinadores y gerentes tienen acceso a esa base de datos, se les hace una recomendación como primera instancia, pero recordábamos hace un momento que a veces una empresa que hace 3 o 4 meses era muy buena, ahora no es tan buena. Entonces, Correcto. usamos hay una organización que se llama Dun & Bradstreet, que certifica y califica a las empresas desde el punto de vista fiscal, cómo están en créditos, en bancos, en temas laborales y otro tipo de cosas. Entonces, es otra forma de poder revisar a las empresas. No es infalible, No. porque nada es infalible, pero te va acercando, como comentabas tú hace un rato, pues le vas tapando, vamos bajando la probabilidad de que fracase y ya le podemos decir al cliente, oye, ya hice esta revisión, estas referencias, lo investigamos, platicamos con ellos, fuimos a sus instalaciones, Correcto. fuimos a ver sus proyectos que tienen en marcha y si los vimos bien, pues tenemos que aventarnos, ¿no? Ya si algo sale mal, pues nuestros clientes entienden que pues tenía que salir, ya era imposible verlo. Pero si no hacemos nada de eso y sale mal, como bien tú decías, pues eres responsable, ¿verdad? Pues sí, porque me los trajiste a la mesa, ¿no? Sí. Y mínimo los hubieras checado. Sí, claro. Entonces yo creo que sí, toda la base de proceso que tenemos de abastecimientos viene el poder curar el proceso con la verificación que acabas de mencionar, como también nos apoyamos con algunos brokers de seguros. Exacto. Donde ellos nos dan vista de la capacidad de afianzamiento que tienen las empresas. De acuerdo. ¿Verdad? Y no queremos que el contratista sea el que nos traiga la carta de afianzamiento porque puede haber ahí tema. Es o es el broker del cliente o es el de casa. Correcto. Como No sea juez y parte. no ahí puede ser juez y parte. Entonces, todos esos elementos más otros que tenemos que estar verificando nos da, pues ahora sí, un marco de referencia de las compañías, pues para ver si pueden pasar realmente a la siguiente etapa, ¿no? Bien. Y bueno, pues eso, las
las experiencias no tan buenas nos han hecho que ese proceso cada vez lo tengamos más acotado, más cerrado, Sí, sí. y que aunque no es totalmente infalible, pues nos ha ido ya mucho mejor. Sí, bajamos mucho la probabilidad Mucho de la falla, probabilidad ¿no? de falla. Vamos Es correcto. ahora. Oye, David, ahorita que comentabas de las fianzas, nosotros, como digo, como muchos ya saben, proponemos y siempre usamos fianzas de anticipo, de cumplimiento, de vicios ocultos, etcétera. Pero para cuando llega la ejecución de la fianza, cuando se llega a dar la ejecución, que pues lo que procuramos que no se dé, pero cuando se llega a requerir, necesitamos un expediente bien armado, que estén todas las notificaciones conforme a contrato. Y una de las cosas que comentábamos que hay que tener mucho cuidado es la bitácora, que tú comentabas. ¿Qué nos dices de ese tipo de documentos que hay que hacer o cómo No, hombre, prevenir? creo que el tema de la bitácora ya, digo, siempre ha sido desde hace muchos. Es una herramienta, es un elemento fundamental que a veces se olvida. Y no se maneja desde el proceso, desde la disciplina de aperturarla, abrirla, lo que todo el mundo ya sabe y lo que hacíamos hace mucho, mucho tiempo y se sigue haciendo. Sigue fallando, A veces los faltando medios algo. electrónicos hemos perdido, pero al final la bitácora es una situación que se convierte en carácter legal. Sí, sí, sí. Y a la hora de una demanda o una situación o una fianza, pues lo primero que te van a pedir es dame toda la información referente al caso. Y aquí no es que déjame platicarte. No, 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 a mí dame datos y hechos. Te dice la fianzadora, lo que sea, ¿no? Bitácora, firmadas, memorándums o correos electrónicos, RFIs, etcétera. Todas las herramientas que tenemos es las que finalmente tenemos que asegurar tenerlas al día. Oye, nos tocó una vez, si recordarás, en un proyecto, nos tocó que había que ejecutar una fianza a un contratista de terracerías en esa ocasión. Y resulta que fuimos con el agente de fianzas y estaba mal, la nota de apertura de la bitácora estaba mal, entonces pues no funcionaba y ya estaban llenadas notas y demás. Lo que hicimos en esa ocasión fue juntar todas las atenuantes que les llaman, desde WhatsApp hasta correos, servilletas, todo lo que había, y logramos soportar la bitácora y salimos adelante, le entregamos al cliente y pues bueno, lección aprendida a documentar porque estábamos bien nerviosos de que no fuera a funcionar. Lección aprendida a revisar todo, esto pasó hace unos 7, 8 años, a revisar todas las bitácoras de Axioma, todos, campaña de todo, y pues ya estaban mucho mejor las bitácoras. La siguiente que nos toca era otro proyecto aquí en Monterrey. Hay que reclamar la fianza de cumplimiento. Pues vamos a ver cómo está la nota. Nos revisa, cómo está la bitácora, perdón, incluyendo la nota de apertura que era la que nos había fallado. Vamos con el agente de fianzas y nos dice, sí, está perfecto, todo está muy bien. Muy bien, qué bueno, ya la tenemos lista. Y nos dice, guarden la bitácora porque va a ser evidencia para el juicio. Pues sí. Y nuestro equipo se la lleva al proyecto y a los 30 días o a los tantos días nos dicen, oye, ya es la hora del juicio, tráiganse la bitácora, que es la principal evidencia, y valía como 5 millones de pesos o 7 millones de pesos ese documento. Y empieza el equipo, ¿y la bitácora? ¿Y la bitácora dónde está? No aparecía. Y bueno, pues resulta así como anécdota que otro contratista, como sabía que estaba muy bien hecha la bitácora, pues se la llevó para copiarla, para hacerla correctamente, como modelo. Y pues ya apareció, yo, guárdenla con llave, vale oro la bitácora, ¿no? Entonces, así como anécdota, y desde entonces, pues hacemos campañas de llenado, de revisión, de que no nos falle nada, ¿no? La documentación es básica, eso es fundamental. Muy bien. Oye, por último, el último punto, el modelo de negocio. ¿Cómo recomiendas adentrarte cuando a veces el cliente dice, pues yo contraté una gerencia para que pongas ladrillos y hagas la obra? ¿Por qué te interesa mi modelo de negocio? ¿Cómo sería un approach para que te dejen entrar y te pasen a donde
pues a la cocina, como decíamos, ¿no? ¿Cómo le podemos hacer para que nuestro cliente nos invite a conocer el modelo? Creo que es importante decirle efectivamente lo que tú dices. O sea, si tú me mantienes fuera de la cocina y nada más estoy en la sala y no me permites entrar a ver los ingredientes, cuando menos lo que necesito para la base del proyecto, el hard cost y el soft cost, eh, puede haber una omisión por parte de la gerencia y no voy a tener la posibilidad de decirle que algo se va a equivocar. Bien. Entonces creo que las experiencias y le podemos dar temas de algunos riesgos, el no haber preguntado, el no haberle casi, no exigido, sino decirle claramente que necesitamos tener la misma información que él tiene en su modelo y cómo funciona el modelo. Porque de igual manera, pues entender cómo va a retornar el tema de la lana. Sí. Ver los periodos ya para que va a escriturar. El programa del proyecto va a haber un momento que lo vamos a transformar de un programa de obra a un programa de escrituraciones. De retorno De retorno, porque está incluida la habitabilidad ahí. Entonces, todo eso es lenguaje del negocio. Y a veces la construcción y el negocio agarran diferentes rumbos y si no lo entendemos, pues Si estamos no en problema. entiende la gerencia el modelo del negocio, no vamos a poder traducirlo a lo que es el control del proyecto. Muy bien, Y eso constituye la base del presupuesto y la base del programa. de acuerdo. Si no, pues no vamos a estar listos. Y al final lo que un desarrollador, por ejemplo, de vivienda vertical, pues lo que quiere es que suene la caja registradora provocando que verdaderamente en tiempo salgan las escrituraciones. Muy bien, muy bien, muy bien. Pues David, esos serían los temas para tocar. No sé si quieras agregar algo para concluir. No, pues muy agradecido, Raúl. Estas pláticas, creo que son muy buenas. Aparte de compartir las experiencias, porque seguimos aprendiendo y seguimos compartiendo, pues si en algo las personas pueden ver de lo que hemos transitado y vivido y le podemos ayudar, pues aquí estamos. Aquí estamos totalmente a la orden. Muchas gracias, David.